Dicen que miles de cuentos contienen en la memoria. Puedes ver en cada historia sus paisajes y momentos. Los viene anunciando el viento, se escuchan por los senderos. Traen relatos viajeros de otros tiempos y lugares. Para todos los hogares, aquí llegan los cuenteros. Cuentan que no hace demasiado tiempo vivió en el campo chileno una niña que se llamaba Catalina, pero todo el mundo la conocía como la Catita. Era una niña inteligente, bien despierta y era la hija de Don Patricio. Don Patricio era un terrateniente de la zona, una persona que tenía mucho ganado, muchas tierras, un fundo grande y dicen que también harta riqueza e incluso un tesoro escondido. Y ese rumor llamaba a algunos bandidos de la zona que andaban merodeando por ahí según contaban. Resulta que una noche la Catita estaba durmiendo en su cama cuando de pronto escuchó unos ruidos. Entonces le dio julepe, así que se levantó de la cama y fue hacia la ventana a ver qué había, porque eran esos ruidos, esos pasos que se sentían, y comenzó a caminar por la pieza pisando la madera toda fría que crujía. Se acercó a la ventana y cuando llegó a la ventana, llegó a la cortina, la movió la cortina y entonces miró para afuera y ¡fua! Se le apareció la cara de un bandido que se había metido a robar, y la Catita al verlo con el susto hizo y se le fue la voz para adentro. La tuvieron que llevar al doctor. Y el doctor dijo que la Catita no iba a poder recuperar la voz porque se la había ido muy para adentro, a menos de que alguien la hiciera reír. Porque si alguien la hacía reír, iba ¡pah! A sacar la voz para afuera. Entonces Don Patricio, su papá, dijo: un momento, por favor. Aquel que haga reír a mi hija será el administrador de todas mis tierras y riquezas. Uy, que le han dicho a los campesinos. Todo el mundo empezó a ir donde la Catita a ver si le hacían reír, le hacían morisquetas, le ponían cara. Y la Catita no, pues no se reía, estaba triste porque había perdido la voz. Igual sonreía porque era educada, pero la verdad es que no se reía. Y así pasó el tiempo. Y la Catita dejó de ser una niña, se convirtió en una joven que, aunque tenía mucho que contar, no lo podía decir. Y la gente, bueno, volvió a sus trabajos, a la normalidad. No todo el mundo realmente, porque había uno que no volvió al trabajo. Se llamaba Juan, pero era tan flojo que todo el mundo le decía Juan Pereza, por perezoso. Y Juan Pereza estaba todos los días sentado afuera de su casa, así. Y entonces alguna vez alguien que pasaba por ahí le preguntó: oye Juan, ¿y tú en las mañanas qué haces? Nada. ¿Pero hoy en las tardes? Descanso. ¿Y en las noches? Duermo. Y no hacía nada Juan Pereza. Entonces su mamá, cuando cumplió los 18 años de Juan, se aburrió y lo mandó a que se buscara un trabajo. Y Juan tuvo que hacer caso porque era la mamá la que lo estaba diciendo, pero como era flojo se fue donde los vecinos, la casa que estaba más cerca, y les preguntó: Hola, ¿me dan trabajo? Pero los vecinos lo conocían, sabía que era flojo y que le faltaban unos palos para el puente, así que le dijeron que no tenían trabajo para él. Así que Juan siguió caminando por el pueblo y le preguntaba a la gente si le daban trabajo y nadie lo quería contratar. Y caminó y caminó y caminó tanto que salió del pueblo y así llegó a una granja, a una hacienda, donde como no lo conocían, le dieron trabajo. Y ese primer día Juan estuvo acarreando baldes de agua, dándole comida a los animales, pero al final del día obtuvo su recompensa porque le dieron su primera paga, un billete. Oh, Juan nunca había visto un billete y lo encontró tan lindo el billete que no se lo quería meter al bolsillo porque se le iba a arrugar, así que se lo quedó mirando. ¡Billete! Y se fue caminando a su casa mirando su billete. ¡Billete! ¡Billete! Con tan mala suerte que cuando estaba llegando ya a su casa, cruzó el puentecito que iba sobre el arroyo y en ese momento vino un mosquito que picó a Juan en la frente y entonces Juan se pegó en la frente y se le soltó el billete, que comenzó a volar, a volar, a volar, hasta que cayó en el arroyo, se mojó y se perdió. Cuando Juan llegó a su casa y le contó a su mamá lo que había pasado con su primera paga, su madre, dulce y buena la señora, lo miró y le dijo: pero mijito, ¿por qué no tomó su paga y se le metió dentro del bolsillo?
Y Juan Pereza respondió, la próxima vez lo voy a hacer, mamita. Y al día siguiente volvió Juan Pereza a trabajar y este día lo dejaron en una parte de la hacienda de la granja donde estaban las vacas. Y el trabajo de Juan era ordeñarlas y sacarles la leche. Y al final del día, como se acostumbra en el campo chileno, en vez de pagarle con plata, le pagaron con lo que él mismo había producido durante el día, o sea, con un jarro de leche. Pero como su madre le había dicho que se metiera la paga en el bolsillo y Juan Pereza era muy obediente, Juan tomó el jarro y se lo metió en el bolsillo. Cuando llegó a su casa, su mamá pensó que se había hecho pipí porque estaba todo mojado. Y Juan Pereza explicó lo que había pasado y su madre, dulce y buena la señora, lo miró y le dijo, pero mijito, ¿por qué no tomó su paga y se la trajo arriba de la cabeza, pues? Y Juan Pereza respondió, la próxima vez lo voy a hacer, mamita. Y al día siguiente volvió Juan Pereza a trabajar y este día lo dejaron en una parte de la hacienda donde la leche se procesaba para convertirse en queso. Y al final del día le pagaron a Juan con un queso grande, redondo, amarillo. Y como Juan Pereza era muy obediente, se lo puso en la cabeza y se fue haciendo equilibrio. No. Claro que hacían como 40 grados de calor, pues entonces cuando Juan llegó a su casa, el queso se había derretido. Y su madre abrió la puerta y dijo, ¡ay, un fantasma amarillo! Y Juan Pereza dijo, no, mamá, soy yo, Juan. Y su madre, dulce y buena la señora, lo miró y le dijo, pero mijito, ¿por qué no tomó su paga y lo metió dentro del saco? Y Juan Pereza respondió, la próxima vez lo voy a hacer, mamita. Y al día siguiente volvió Juan Pereza a trabajar en la hacienda. Y este día, como para que no se mandara ninguna embarrada, yo creo, lo dejaron cuidando unos chanchitos. Unos chanchitos recién nacidos, rosaditos, chiquititos, que tenían los ojos así, apenas lo podían abrir. Y entonces Juan los miraba a los chanchitos y al final del día le pagaron con un chanchito. Y como Juan era muy obediente, metió al chanchito dentro de un saco, lo cerró bien. No, ustedes están pensando que el chanchito se ahogó. No, Juan no era tan tonto. Le dejó un agujerito para que el chanchito pudiera respirar. Claro que le quedó un poquito grande el agujero, entonces el chanchito que había por ahí, y apenas Juan dio 3 pasos, el chanchito salió por el agujero, se perdió. Ay, cuando llegó a su casa y le contó a su madre lo que había pasado con su paga, su madre, dulce y buena la señora, lo miró y le dijo, pero mijito, ¿por qué no tomó su paga y lo amarró con un cordelito y se lo vino tirando? Y Juan Pereza respondió, la próxima vez lo voy a hacer, mamita. Y al día siguiente volvió Juan Pereza a trabajar y este día lo dejaron en una parte de la granja donde chanchos, ovejas, vacas y otros animales se faenaban y se convertían en pedazos de carne. Y al final del día a Juan le pagaron con un pedazo de carne, un costillar grande así de este porte. Y entonces Juan, como era muy obediente, lo amarró con un corderito el costillar y se lo fue tirando. 15 kilómetros por camino de tierra. Cuando llegó a su casa el costillar venía lleno de tierra, pero además venían como 20 perros que se lo habían comido entero. Su madre, dulce y buena la señora, lo miró y le dijo, pero mijito, ¿por qué no tomó su paga y se atrajo en la espalda? Y Juan Pereza respondió, la próxima vez, pero deje de decir eso. La próxima vez, pero deje de decir eso. La próxima vez lo voy a hacer, mamita. Y al día siguiente volvió Juan Pereza a trabajar, pero como ya había pasado toda la semana, había llegado el sábado y estaban en día de feria, de mercado. Seguramente ustedes alguna vez han acompañado a sus papás a la feria a comprar verduras, frutas. Claro, ahí estaba Juan, vendiendo fruta, verduras, animales. Triste porque había perdido todas sus pagas de la semana. Pero en eso vino su patrón, su jefe, que era una buena persona y lo miró y le dijo, oye Juan, me enteré que perdiste todas las pagas de la semana. Así que si ahora sobra algo de lo que estamos vendiendo, te lo puedes llevar, yo te lo regalo. Ay, Juan estaba contento, pero después se acordó que lo que sobrara se lo tenía que llevar a la espalda. ¿Y saben qué sobró? Un burro. Y Juan miraba al burro, y el burro miraba a Juan, y Juan miraba al burro, y el burro miraba a Juan,
Y claro, cuando ya la gente se había ido, Juan seguía con el burro ahí y se dio cuenta que se lo tenía que echar a la espalda para poder llevárselo. Así que metió una mano por acá, ¡ja! Otra mano por acá, ¡ja! Y dijo: 1, 2, 4. Y levantó al burro, pero le pesaba tanto que apenas se lo podía. Y el burro arriba muerto de la risa. Pero ahí estaba Juan con el burro y apenas se lo podía. Y se puso a caminar y entonces se dio cuenta que no iba a poder llegar a su casa llevando el burro, le pesaba mucho. Tenía que tomar un atajo. Y entonces vio que había un fundo de estos privados que tenía una cerca de alambre de púa que no se podía pasar por ahí, pero sabía que era un camino más corto hasta su casa. Y entonces, desesperado, Juan tiró al burro al otro lado de la cerca de alambre de púa, después saltó a él, volvió a tomar el burro, se lo puso al hombro y comenzó a caminar por este fundo intentando que nadie lo viera. Pero en este fundo había una casa. Y en la casa había una pieza, y esa pieza tenía una ventana. Y en esta ventana estaba siempre una niña de trenzas, una joven que miraba hacia afuera con mirada melancólica porque no podía hablar. Era la Catita, que cuando vio que venía alguien llevando un burro al hombro, empezó: Y entonces vino alguien de la cocina y dijo: Catita, Catita, ¿te estás riendo? Sí, dijo la Catita, lo que... Catita, Catita, ¿estás hablando? Y en eso entró don Patricio, su papá, y dijo: Un momento, por favor. Aquel que haya hecho reír a mi hija será el administrador de todas mis tierras y riquezas. Hija, ¿quién te ha hecho reír? Y la Catita, con un poquito de miedo, apuntó con su dedo por la ventana y todo el mundo siguió la trayectoria del dedo de la Catita. Y Juan Pereza, al verse visto por tanta gente, todavía con el burro en la espalda, solamente pudo decir: Hola. Pero la palabra ya estaba empeñada. Entonces Juan Pereza se convirtió en administrador de las tierras y riquezas de don Patricio. Y tuvo que empezar a ir a trabajar al fondo de don Patricio. Y entonces empezó a ver a la Catita, y la Catita lo empezó a ver a él, y la verdad es que Juan Pereza se enamoró de la Catita. Pero acá pasó algo interesante, porque cuando uno se enamora, se pone medio Juan Pereza, así como: ay, qué linda ella, ay, qué lindo él. Pero como Juan ya era así, cuando se enamoró de la Catita le pasó lo contrario y se volvió muy inteligente, recuperó el juicio. Y entonces la Catita, pasado el tiempo, también se enamoró de él. Vivieron juntos en el fondo y Juan se transformó en una persona de mucho respeto. Entonces a la gente ya le da vergüenza ir a decirle: oye, Juan Pereza, présteme una vaca. Claro, porque era una persona de respeto. Entonces le cambiaron el nombre y le pusieron Don Juan Pérez. Y es por eso que siempre utilizamos a Don Juan Pérez de ejemplo en todas partes y lugares. Pero en realidad nos referimos a Juan Pereza, ese que llevó un burro al hombro. Y así recuperó el juicio este tonto Juan Pereza y manejó con destreza el fondo de don Patricio. Antes no tenía quicio, tampoco buena memoria. Ahora vive en la gloria y su apodo le cambiaron, Don Juan Pérez le mentaron. Y así termina esta historia.